Como decía, buenas tardes a todos. Siendo la penúltima sesión del curso, pues casi uno se siente culpable de tenerlos aquí entre 6 y 8 de la tarde. Máximo, no os preocupéis por la hora límite, máximo 8 de la tarde. Bueno, yo voy a intentar hablar menos de una hora para que quede tanto tiempo cuanto posible para las preguntas que podáis tener y yo sea capaz de contestaros. No obstante, me cuesta mucho controlar el tiempo porque de alguna manera el limitar el contacto físico y el saber dónde estáis en cada momento de la presentación, pues realmente dificulta la transferencia. Ojalá que os sirva de algo. Si después del turno de preguntas y respuestas aún así haya algo que no haya quedado claro, bueno, pues me encontráis en ese email prácticamente 24/7 y yo procuraré daros respuesta a posibles preguntas o inquietudes que tuvierais por correo electrónico. Así que vamos a hablar de reactores de alta temperatura. Cuando se habla de reactores de alta temperatura, pues y uno se enfrenta a las siglas en inglés, pues se puede enfrentar a HTR, High Temperature Reactors, o la versión extendida, High Temperature Gas Cooled Reactors, pero alguna vez viene acompañada de una V, y por eso es por lo que yo he incluido esa V en el título entre paréntesis, porque eso significaría Very High Temperature Reactors. La distinción entre High Temperature Reactors y Very High Temperature Reactors, en la esencia que yo voy a contar, muy poca cosa. Haré alusión a ella cuando nos aproximemos. Fundamentalmente hablamos de High Temperature Reactors, reactores de alta temperatura, cuando no excedemos los 950 grados centígrados. A partir de 1000 grados centígrados, pues hablamos de Very High Temperature Reactors y parece casi caprichoso esta distinción de menos de 50 grados en 1000, ¿verdad? Un 0,5%. No es caprichoso, porque los desafíos que esas temperaturas de 1000 grados centígrados imponen a los materiales los convierten en otra liga de reactores. Por eso se distinguen entre los High Temperature Reactors and Very High Temperature Reactors. Me vais a perdonar porque yo no voy a estar utilizando HTRs o alta temperatura indistintamente porque estoy acostumbrado a hacerlo así profesionalmente. La presentación es bastante sencilla. En cuanto a estructura, voy a hacer una breve introducción a continuación, simplemente para contextualizaros. Yo sé que ya habéis escuchado del contexto energético y lo sabéis, pero quiero un poco ubicar cuál sería la parte que le tocaría a los reactores de alta temperatura en el contexto energético o energético climático actual. Después dedicaré un bloque entero a tecnologías, que es muy descriptivo, simplemente para que percibáis que existen dos tecnologías principales en desarrollo. Y después la última parte realmente técnica va a ser la parte de seguridad. Todo ello lo voy a hacer de tal manera que se pueda seguir sin conceptos demasiado profundos de termodinámica o de física de reactores, sino más o menos inteligibles. Si alguno requiriera mayor precisión en alguno de los términos que yo utilice, como os he dicho, simplemente disparad, intentaré contestar, y si no fuera posible durante el tiempo de preguntas y respuestas, por correo electrónico entera disponibilidad. Bien, pasamos a la primera parte, la introducción. Motivación, como os he dicho, el contexto energético. Todos sabemos que existe una demanda creciente de energía y hasta el día de hoy la demanda energética sigue siendo en aumento en todos los sentidos, pero el consumo de combustibles fósiles, a pesar de conocer los efectos que producen en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, siguen creciendo igualmente. Este aumento global del combustible fósil parece que va a ser imparable a menos en la próxima década o 2 décadas, debido a que viene fundamentalmente gobernado por países altamente poblados y que están en desarrollo,
o en vías de desarrollo. China, India, África, ese tipo de países van a primar en la demanda energética y no pueden renunciar a los combustibles fósiles. Las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono pues aún no están maduras, no a ese punto como para no impactar tanto el coste del kilovatio hora, que utilizarlas de forma masiva no está tampoco en el corto plazo, en la década o las 2 décadas que nos siguen. Así que, ¿cuál sería el potencial efecto de los reactores de alta temperatura? Si uno se fija, o si os fijáis en los 3 primeros puntos que yo he tratado de citar, he tratado de enfocar la atención en los gases de efecto invernadero, en tratar de limpiar la producción eléctrica de gases de efecto invernadero. Lo que ocurre es que la electricidad no es una gran fracción, no es la mayor parte del pastel cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, supone solo un 25%. Y bueno, de ese 25%, claro, lo que habría sería que sustituir la flota que emite ese tipo de gases, que es aproximadamente el 65%, como 2/3, 65%. La mayor parte corresponde a la industria del transporte. Es decir, en la emisión de gases de efecto invernadero, la presencia de los reactores a alta temperatura, ¿dónde puede contribuir? Por un lado, a sustituir parte de la flota emisora de gases de efecto invernadero, combustibles fósiles, pero por otro lado, mirando a aplicaciones distintas de la producción eléctrica, a la industria o incluso al transporte. Y en esta gesta vais a ver que los reactores de alta temperatura están intentando encontrar un nicho que además se diferencia de cualquier aplicación anterior que haya habido de la energía nuclear. Y habréis visto en el curso, me imagino, unas 100 o 150.000 veces una transparencia similar a esta, aunque esta tiene algunas peculiaridades que son aquellas que yo me he encargado de introducir, ¿no? Veis que tecnología de alta temperatura ha existido a lo largo de todas las generaciones, desde los prototipos, por supuesto, hasta la futura generación cuarta, pero donde seguramente esta transparencia se distinga de otras que habéis visto es en el diagrama temporal que veis en la parte de abajo de la transparencia, donde veis perfectamente que cuando yo comienzo a hablar de Very High Temperature Reactors, me voy a la década de los 40, porque necesita en particular investigación sobre materiales que no sufran deterioros significativos a alta temperatura, incluso en presencia de posibles cantidades no despreciables de vapor. Así que está desplazada en el tiempo la generación cuarta, pero es que en generación tercera ya percibís que aparece el acrónimo HTR, alta temperatura, reactores de alta temperatura. Así que nosotros que nos vamos a mover entre la reacción entre los reactores de alta temperatura generación 3, y generación cuarta, fijaos que había antecesores también en la generación 2, señalados en azul, o incluso en los prototipos, el reactor Magnox. ¿De acuerdo? Así que nosotros donde nos situamos, no sé si se percibe que he ensombrecido esa transparencia, nos situamos entre generación 2 y generación 3. En realidad, entre los reactores de alta temperatura de los que vamos a hablar y el Advanced Gas Reactors del británico, el AGR, hay grandes diferencias, pero no deja de ser un antecesor del reactor de alta temperatura. Y si tratamos de entroncar, mejor dicho, de enmarcar ya más concretamente los reactores de alta temperatura en las condiciones, en los objetivos que la generación cuarta se planteó cuando se comenzó su gestación, bueno, pues destacan algunos puntos, que todos ellos se cumplen, pero destacan algunos de ellos que quiero comentar de antemano.
En primer lugar, la sostenibilidad. Los reactores de alta temperatura, como veréis, van a tratar de ir a muy alto quemado y, claro, cuando se va a alto quemado significa que la cantidad de residuo por unidad de energía va a ser menor. Y esto es, desde el punto de vista de la sostenibilidad, eso es un pro. Al mismo tiempo, es el mismo efecto el que tenemos si aumentamos la eficiencia térmica. Si en lugar de tener los 33, 35 puntos de eficiencia en un ciclo térmico como los reactores actuales, subiéramos 10 puntos sobre esa cifra, estaríamos produciendo más energía útil para la misma cantidad de recurso natural. Así que estaríamos propiciando el mismo efecto, que en definitiva es una minimización del residuo. Cuando nos movamos a discutir en el tercer bloque de la clase el tema de seguridad, veréis que los reactores de alta temperatura se dice que tienen seguridad inherente o intrínseca. Podéis encontrar seguridad inherente o intrínseca, lo cual significa que por diseño no van a sufrir, no pueden sufrir, es imposible que sufran algunos accidentes a los que estamos acostumbrados en los reactores de agua ligera a postular, porque sí serían posibles. Por diseño, físicamente les hace imposible sufrir determinadas condiciones. Y finalmente en economía, pues estos reactores de alta temperatura también son, hasta el día de hoy, son reactores pequeños, SMRs, lo cual permite su modularización y como sabéis, la modularización supone la producción en serie de componentes, además en fábrica, y esto siempre hace que primero los tiempos de construcción sean más pequeños, más pequeños los costes de capital, todo favoreciendo la parte económica de la que estoy lejos de tener competencia alguna. Pero conviene citarlo porque es una calidad. Es una cualidad que se defiende en estos reactores también. Pero por encima de todo, cuando nos enfrentamos a la generación cuarta, y esto no es una característica solo de los reactores de alta temperatura, son reactores que yo digo que se basan en un diseño integral. Y la diferencia entre estos reactores, generación tercera y cuarta, particularmente la generación cuarta, y los reactores de generación segunda y tercera, es que en los de generación cuarta ya estamos teniendo en mente todo el diseño, es decir, desde el ciclo de potencia o la ingeniería de planta hasta el tipo de combustible, hasta la gestión que se hará del combustible a posteriori, todo está tenido en cuenta. No estamos teniendo en cuenta en el diseño solo la forma de producir energía en el reactor. También tenemos en cuenta el front-end y el back-end del ciclo de combustible. Este diseño integral propicia que se optimicen muchos pasos, pero se procede de forma matricial, optimizando muchos aspectos de la ingeniería nuclear. Y si veis los 6 diseños principales que se barajan en generación cuarta, de los cuales os habrán hablado, pues el que nosotros vamos a dedicar algunos minutos esta tarde va a ser al reactor de alta temperatura o de muy alta temperatura, en este caso, cuando nos enfocamos a la generación cuarta. Y como veis, como características, vamos a hablar de espectros térmicos, neutrónicos térmicos. El refrigerante principal será helio, aunque se barajan otras posibilidades. Las temperaturas de salida del refrigerante de núcleo son 1000 grados centígrados, como os decía antes, y altas presiones. A altas presiones estamos hablando de aproximadamente entre 70 y 100 bar, que tampoco es tan alta como en un reactor de agua a presión, agua ligera a presión. En cuanto al combustible, pues veréis que hay 2 tecnologías, es decir, es la tecnología del combustible la que domina las tecnologías de reactores de alta temperatura, bien sean combustibles prismáticos o bien sea del lecho de bolas, de los que hablaremos a continuación. El ciclo de combustible es abierto por ahora, aunque hay ciertos intentos de ver cómo se podría cerrar el ciclo de combustible. Al día de hoy
la mejor opción parece ser de ciclo abierto. Su tamaño es pequeño, potencias térmicas de unos 400, 450 máximo, pero los primeros que se están construyendo tienen potencias térmicas de 250, aún menores. Y la parte más novedosa es que además de su utilización para la producción de electricidad, se puede producir otras cosas. Claro, lo que más en boga estaba cuando se empezó a hablar de alta temperatura, pues era la producción de hidrógeno. Era la primera década de los 2000 y en esta década de los 2000 se hablaba mucho de la economía del hidrógeno y debo hacer un paréntesis. Nosotros ya al día de hoy somos capaces de producir hidrógeno. El hidrógeno se utiliza en las refinerías para enriquecer de hidrógeno algunos hidrocarburos insaturados. El problema reside en que si se estableciera una economía del hidrógeno, donde el hidrógeno fuera el principal vector energético, resulta que necesitaríamos cantidades ingentes de hidrógeno, lo cual significa producir hidrógeno a muy bajo coste, de forma segura, por supuesto. Y eso requiere esa producción de hidrógeno, que hay distintas vías. Una de las vías más prometedoras es a través de ciclos termoquímicos. Cuando se habla de ciclo termoquímico, en la parte superior derecha es simplemente que cogemos una molécula de algún compuesto, en este caso particular de ácido sulfúrico, y hay que descomponerla, y para ello utilizamos temperatura. Y la temperatura que se necesita para este ciclo termoquímico basado en el ácido sulfúrico son superiores a 800 grados. Si os vais al diagrama de la izquierda, cuando nosotros observamos en qué rango de temperatura se sitúan los reactores actuales, que es el bloque azul cielo, los reactores de agua ligera se sitúan en distintos tamaños, pero las temperaturas de salida de reactor de refrigerante suelen ser 330, 340, en algunos casos puntuales, pero son mucho menores que estos 800 grados que se necesitaría para el ciclo termoquímico de producción de hidrógeno. Porque necesitamos descomponer, repito, la molécula de ácido sulfúrico. Cuando descomponemos la molécula de ácido sulfúrico, los distintos productos, fijaos, los distintos productos, en particular el SO2, es el que mediante la reacción con agua e hidrógeno forman un compuesto intermedio, yoduro de hidrógeno, que finalmente se va a descomponer en hidrógeno. Y de aquí sale el hidrógeno de forma masiva, pero el paso más importante que limita la utilización de este ciclo es que necesitamos energía, no ya mucha cantidad de energía, sino energía de alta calidad, de alta temperatura. Y fijaos que en este diagrama de la izquierda, donde yo sitúo la temperatura en función del tamaño de los reactores, en la parte superior están los reactores de alta temperatura, ¿verdad? Son reactores pequeños, como he dicho, en el tamaño de los 200 a los 400 megas, pero estamos situados entre 700 y 1000 grados centígrados, lo cual nos hace capaces de establecer esos ciclos termoquímicos para la producción ingente de hidrógeno. Todo esto está en investigación y se trata de optimizar porque estos procesos también tienen sus limitaciones. Pero simplemente, si no llegáramos a los 1000 grados centígrados de los reactores de muy alta temperatura, nos valdría con la tecnología actual para producir energía en otro ámbito de la producción eléctrica. Y la respuesta es sí. Y bastaría con situarnos en un entorno de los 900 grados, pero os podéis poner en el entorno de los 700. Y todas estas aplicaciones, la síntesis de urea, la manufactura de pulpa, la desulfuración de combustibles, las refinerías, todas estas aplicaciones serían accesibles para la energía nuclear con temperaturas por debajo de 700 grados. Si llegamos hasta 900 grados, para lo cual no hay ninguna necesidad de un breakthrough, de un gran hallazgo, y ya tenemos la tecnología apropiada, fijaos que tendríamos una cantidad de usuarios de la energía nuclear de carácter térmico, de calor de proceso a producir muy importante.
Estas ideas iniciales para situar los reactores de alta temperatura son realmente importantes para comprender el potencial que tendrían estos reactores. Tecnologías de alta temperatura. Comenzamos con el viaje a través de la tecnología, que espero que sea como de unos 15 minutos aproximadamente. Bien, lo que representamos aquí es, si os fijáis en el gráfico, es potencia térmica en el eje de la izquierda, está en escala logarítmica frente a tiempo. Es un diagrama cualitativo, ¿de acuerdo? De tal manera que, como habréis de leer, es que si esta caja, por ejemplo, esta caja representa que este tipo de reactor, en particular este reactor AVR, funcionó aproximadamente entre el 65 y el 86-87, unos 21 años. Así que tenéis que ver estas ventanas donde aparecen los nombres como el periplo temporal, el intervalo temporal en el que estuvieron funcionando estos reactores. Bien, pues la primera observación es que podéis hacer cualquiera de vosotros es que hay dos colores. Así que ya sabemos que va a haber dos tecnologías. Una tecnología, la de color rojo, que se originó en Alemania, y otra tecnología, la de color azul, que se originó en los Estados Unidos. Además del distinto color, estáis viendo que hay una especie de círculos punteados, no sé si se percibe bien o no en la transparencia, círculos punteados en gris, donde yo señalo prototipos en la parte inferior izquierda de la transparencia, en la parte superior izquierda, media izquierda de la transparencia aparece DPP, que es plantas de demostración, y después en la parte de la derecha, en la parte inferior, pone TRs, y son reactores experimentales, y en la parte superior derecha aparece MHTGR, que son reactores de alta temperatura modulares. ¿De acuerdo? Así que ya sabiendo esto, lo único que me queda decir es, por supuesto, los nombres que hay dentro de las cajas son el nombre de los reactores a los que yo voy a referir las tecnologías, no otra cosa que esto. Comenzamos con la distinción entre las dos tecnologías. Tecnología alemana en rojo, tecnología americana en azul, bueno, aunque la americana procede fundamentalmente de experiencias realizadas en el reactor Dragon, que fue un reactor que se construyó en el Reino Unido. Pitch Bottom, americano, se dice que es un reactor de combustible prismático. Tecnología roja, Alemania, se dice que es un reactor de combustible lecho de bolas. Ahora vamos a ver qué significa cada una de las dos cosas, pero os invito a que apreciéis en esta primera imagen que existe un vacío en el tiempo entre lo que se produce a la izquierda de la presentación y a la derecha de la presentación. Es decir, en los años 90 hay una discontinuidad. Si os fijáis, tanto el Force Station Brain americano como el THTR alemán se detuvieron a finales de la década de los 80. Y el motivo, que seguramente no se os escape a vosotros, fue el accidente de Chernóbil. En el caso alemán, el accidente de Chernóbil. Así que lo que Alemania ha hecho recientemente tras Fukushima, bueno, teníamos antecedentes de que ese tipo de reacciones se tenían en Alemania ya hace décadas, no eran nuevas. En el caso del Force Station Brain no fue exactamente el motivo de Chernóbil. Hubo problemas no accidentes, pero hubo problemas de funcionamiento por fugas de aceites de bombas que hizo que todo el proceso de investigación de estos plantas de demostración pues se encareciera muy sustancialmente, motivos económicos. Bien, pues vamos ya a diferenciar técnicamente lo que es una y otra tecnología. Bien, en el
corazón de ambas tecnologías, está la naturaleza del combustible. Aquí no vamos a hablar de combustibles en barras compuestos por cientos de pastillas. No. Estamos hablando de lo que se denomina partículas triso. Partículas de triso o partículas coated fuel particles, CFPs. Veréis en algún sitio de la presentación CFPs. Cuando veáis CFPs, coated fuel particles. Partículas triso. ¿Qué son las partículas triso? Vuelvo a repetir, tanto en la tecnología prismática como en la tecnología del lecho de bolas, ambas utilizan coated fuel particles. Esencialmente, el combustible, justo en el centro de esa partícula de máximo 1 milímetro de diámetro, es decir, toda esta distancia tiene aproximadamente 1 milímetro de diámetro. En el centro, con 200 micras de diámetro, 0,2 milímetros, estaría el compuesto de uranio, que es el combustible en sí. Justo por encima de él estaría una capa que es carbono poroso, cuyo, y lo veis aquí, las capas justo en la imagen inferior, buffer carbon. Esta capa de carbono poroso tiene como objetivo acomodar la liberación de productos de fisión que son gaseosos sin incrementar sustancialmente la presión dentro de la partícula triso. Y después tenéis, a modo de emparedado, dos capas de carbono pirolítico, una interna y otra externa, y en el centro del sándwich, carburo de silicio. El objetivo del carburo de silicio fundamentalmente es contención, es tremendamente, tiene unas propiedades mecánicas altamente resistentes, pero lo que hacemos con la capa interna de carbono pirolítico es suavizar su superficie de contacto con el resto de materiales por debajo de ella, y con la parte exterior lo que hacemos es impedir el contacto de cualquier otro compuesto que haya por fuera de la partícula triso. Es decir, tanto la capa exterior como la interior, su principal objetivo es proteger al carburo de silicio, que actúa como barrera de integridad del escape de productos de fisión, tanto gaseosos como sólidos. Los gaseosos quedan acomodados, como he dicho anteriormente, en la capa porosa primera de carbono, y el carburo de silicio permite mantener todos los productos de fisión dentro de estas partículas de combustible. En total, diámetro aproximadamente 1 milímetro. Más o menos las dimensiones las tenéis ahí recogidas, y tenéis ahí no solo una imagen ampliada de la partícula para que la podáis ver mejor, sino además el cómo se insertan luego cada una de estas partículas en bolas. En cada una de estas bolas que estáis viendo plateadas en la imagen inferior derecha, hay aproximadamente unas 10.000 partículas como esta. Unas 10.000, puede haber entre 10 y 15.000, dependiendo del diseño del combustible, pero entre 10 y 15.000 de partículas triso. Y la palabra contención aquí la subrayo porque en realidad es la capa de carburo de silicio la que actuaría como principal edificio de contención en el caso de la utilización de este combustible. Volvemos, recordad, estas partículas triso las utilizamos tanto en la tecnología americana como en la alemana, y lo que varía es cómo se dispone.
Las partículas triso se disponen en lo que se denominan compactos, en el caso de la tecnología prismática, que al final resultan en un prisma hexagonal de aproximadamente entre 70 y 80 centímetros de alto y entre 30 y 40 centímetros en sección. Bueno, tenéis una imagen aquí del laborante que está al lado de los elementos de combustible y ese es el aspecto que tiene. Cada uno de estos elementos de combustible tiene una serie de agujeros donde van ubicados los compactos de los que estamos hablando. Y todo este bastidor está hecho de grafito. En el caso de la tecnología alemana, pues nos enfrentamos a algo similar. Tenemos estas partículas triso, pero en este caso la matriz es de forma esférica, como acabamos de ver en la figura anterior, y aproximadamente hay unas 10, 12, 14, 15.000 partículas triso que se distribuyen casi uniformemente en la matriz, a excepción del medio centímetro que dejamos en la parte periférica para grafito y la matriz de grafito. Esta bola que habéis visto en la transparencia anterior, que corresponde a esta de aquí abajo, aproximadamente 6 centímetros. Aproximadamente 6 centímetros. Las dimensiones, como veis aquí, es aproximadamente 1 centímetro, algo más de diámetro en los compactos y aproximadamente unos 10 centímetros, 12 centímetros en su longitud. Y en cuanto a la operación, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues es mucha la diferencia. Cuando estamos hablando de combustibles de carácter prismático, pues su ubicación en el reactor es fija. No se mueven, al igual que las barras de combustible actuales. Cuando hablamos del lecho de bolas, las bolas se mueven en el reactor. Cuando hablamos de recargas, pues en el caso de los prismáticos estamos hablando de un combustible similar en cuanto a su posición en el reactor y también similar en cuanto a que la recarga es periódica. Mientras que en el caso de combustibles de bolas, de lecho de bolas, la recarga se produce en línea, simplemente sacando del sistema aquellas bolas cuyo material físil está consumido hasta el grado que se disponga e introduciendo bolas nuevas en el sistema. Y ese mismo es el control que se puede hacer de la potencia del reactor mediante introducir, porque diariamente hay que introducir un número de bolas. Mediante la introducción de más o menos bolas podemos controlar el nivel de reactividad, el nivel de potencia del reactor. Mientras que en el caso de los de los combustibles prismáticos, hacemos la misma utilización que en los actuales venenos consumibles. Y el tipo de combustible pues puede ser múltiple, podríamos tener distintos tipos de combustible en el caso de los reactores prismáticos, pero en el caso del lecho de bolas ya suficiente complicado es tener combustible en movimiento como para introducir distintos tipos de combustible. Bien, pues esta es la esencia de lo que quería decir de tecnologías. Lo único que después de este salto temporal de 10 años se empieza a hablar de la generación cuarta en la década de los 2000 y como veis pasamos de estos tamaños de plantas de demostración tras 10 años de ausencia de labor en el área a 2 reactores de carácter experimental. Uno que lo retoma el HTTR, que lo retoma Japón, la línea de evolución japonesa, conectado con los americanos, y el rojo chino, que es tecnología de lecho de bolas. Y al día de hoy estamos en plantas prototipo y como veremos al final de todos los nombres que yo introduzco aquí, el que más os va a terminar sonando es el HTRPM, que si yo ahora os preguntara dónde se ha construido el HTRPM, diríais China y acertaríais. Así que esta es la realidad temporal de los reactores de alta temperatura, la realidad tecnológica y ahora veréis que hay 2 o 3 transparencias dándoos algunos parámetros tanto de los sistemas históricos,
como de lecho de bolas y sistemas prismáticos. Como los más novedosos son los de lecho de bolas, y no tengo tiempo para ir por todos ellos, me voy a centrar en los de lecho de bolas. Ya sabéis que los que se han construido y están poniéndose en funcionamiento es en China, en el HTRPM, 2 unidades, y yo voy a centrar mi descripción en el PBMR porque es en el que más experiencia tengo, pero el chino es prácticamente igual. No hay ninguna diferenciación física que sea notable, ¿de acuerdo? Así que se hacen para 40 o 60 años de duración y aquí sí que hay una diferencia notable. Los reactores de... Dejadme ir a otra cualidad. Fijaos, los reactores de alta temperatura entran, la temperatura del refrigerante, que es helio, entra a 500 grados centígrados en el reactor y sale a 900. Tiene un salto térmico de 400 grados, 900 grados. Fijaos qué diferencia con los reactores actuales, que salimos a 330. Casi 600 grados de diferencia. Y esto es muy importante, porque esa tan alta temperatura nos permite poder abrir nuestra mente a no solo utilizar ciclos de vapor para producir electricidad, sino también aprovechar el propio gas helio en ciclos de gas. Porque a alta temperatura la eficiencia térmica de ciclos de gas puede ser sustancialmente mayor que la de ciclos de vapor, ciclos de Rankine. La potencia, como hemos dicho antes, es potencia baja, potencia térmica de 400, 458. Muy importante, estos reactores tienen unas dimensiones, ahora permitidme bajar a la parte que pone combustible, perdón, sí, núcleo. Fijaos, son reactores, tanto el PBMR como el HTRPM, que son anulares, no son cilíndricos, son anulares, son donuts proyectados en altura, enormes. Fijaos, 2 metros de tamaño, 2 metros de diámetro interior, casi 4 de diámetro exterior y aproximadamente 10 metros de altura en el caso del PBMR. Aquí hay una errata, este 1,1 no es 1,1, por supuesto, es 11 metros de altura, así que es tremendamente grande. Así que si relacionáis la baja potencia térmica con el gran volumen que ocupan en el espacio, resulta una baja densidad de potencia. Así que estos reactores tienen como cualidad que tienen una baja densidad de potencia, lo cual era necesario porque no tenemos un gran refrigerante, tenemos helio, que para ser un gas es un buen refrigerante, pero comparado con los metales líquidos, pues no hay color. Comparado simplemente con el agua, no habría color. Tiene otras ventajas que luego veremos, pero no es un gran refrigerante. Así que paliamos parte de esa refrigeración menos eficiente que en reactores de agua ligera o en reactores rápidos mediante la disminución de la densidad de potencia. El power density, aproximadamente 3, 4,75, pero fijaos que en el caso de los reactores de agua ligera estamos en los 50 o 100 aproximadamente. Cuando nos vamos a la eficiencia de planta, en el caso de los reactores actuales, eficiencia térmica, estamos diciendo, en el caso de los reactores actuales estaríamos en el entorno de los 35, 36, en el mejor de los casos. Estoy hablando de la térmica. En el caso de los reactores de alta temperatura se pueden llegar con ciclos de Brayton incluso a 45, 46. Luego disminuirá algo, un punto o un punto y medio, pero aproximadamente 10 puntos por encima. Y esto tiene una importancia sustancial, no solo ya en la reducción de residuos por unidad de energía, sino también en la economía. Fundamental. Y la presión, como veis en ambos diseños, pues alta presión, pero en el entorno de los reactores de agua en ebullición 90 bar o 70 bar. Ahora, cuando hablamos del combustible, ¿cuántas bolas
como las que hemos visto de aspecto plateado hay en el seno del reactor PBMR o HTMR-PME? Bueno, aproximadamente 450.000, 500.000. 500.000 bolas de 6 centímetros. Y en cada una de esas bolas, recordar, unos 15.000, aunque aquí no está el número porque no encontré la cifra precisa, entre 12.000 y 15.000, para que nadie me pueda poner colorado, entre 12.000 y 15.000 partículas triso en cada bola. El combustible al día de hoy se está utilizando UO2 o se contempla UO2, aunque podría haber otros combustibles. Y el enriquecimiento, pues como veis, varias unidades por encima del actual, de 5% en los reactores actuales, menos del 5%, hasta 9 o 10% en estos reactores. Bien, os invito a que hagáis el repaso en reactores prismáticos y comparéis con los reactores de lecho de bolas y para que veáis algunas singularidades, nada más. Así que como características comunes de esta tecnología de alta temperatura, son reactores térmicos pequeños, entre 400 y 600 megavatios térmicos, incluso menos. Están refrigerados por gas. Su moderador es grafito. La temperatura de salida es muy alta. Se pueden alcanzar con la tecnología actual hasta los 900 grados centígrados, 950 si apuramos, pero ya sin hacer ningún tipo de desarrollo podemos funcionar a 750 grados, que es el objetivo de los reactores que se han construido en China, el HTR-PM. Recordad, combustible triso tanto en sistemas prismáticos como de lecho de bolas. Ahora nos ocuparemos de la seguridad, pero recordad, era seguridad inherente y además de carácter pasivo, y trataré de daros alguna información sobre esto. Elevado rendimiento térmico, pasamos de los 35 que estamos acostumbrados a los 45, solo porque tengáis órdenes de magnitud en cuanto a eficiencia térmica y la posibilidad de alcanzar muy elevados quemados, que lo he repetido en varias ocasiones. Además, lo que posibilita el desarrollo de esta tecnología es que se han hecho avances respecto a hace algunas décadas. Primer avance es que se puede hacer de forma modular, con lo cual disminuimos el coste y el tamaño, que la eficiencia de turbinas se ha mejorado muy sustancialmente en las últimas décadas. La tecnología de intercambiadores de calor, que es muy importante en estos sistemas, porque claro, lo que vamos a tener son intercambiadores de calor en donde al menos en uno de los lados habrá un gas, y ya sabemos que la conductividad de los gases no es muy eficiente para la transmisión de calor. Así que existe un avance tecnológico muy importante en intercambiadores de calor, particularmente por aletas, incluso por circuitos impresos. Y la lubricación a través de cojinetes magnéticos en vez de lubricados, que impide algunos incidentes como el ocurrido en Pittsburgh, que ensució toda la central. Bien, pues esta es la esencia de la tecnología que quería contaros. Y ahora vamos a entrar en la última parte técnica, que es la seguridad de los reactores de alta temperatura. Si estuviéramos en una reunión presencial, pues yo aquí me paro y digo, así que es el momento de que me hagáis preguntas. Samantha, yo no sé si esto está contemplado hacer o continúo hasta el final, como tú me digas. Es mejor que continúes hasta el final porque de esa forma el corte es más limpio. Perfecto, perfecto. Pues continúo. Empezamos con la seguridad de los reactores de alta temperatura. Y como he dicho antes, seguridad intrínseca, seguridad inherente, significa que el propio diseño excluye algunos escenarios indeseables de accidente. Y esa seguridad intrínseca se basa en las características que yo enumero ahí, 5 características principalmente. Partículas de combustible triso, a la que ya hemos dedicado algunos instantes y vamos a hablar más de ellas. Refrigeración por helio, eliminación pasiva del calor, gran inercia térmica y grandes márgenes de temperatura y variaciones negativas de la reactividad cuando aumenta la temperatura en el reactor. Vamos uno por uno a tratar cada uno de estos 5 puntos.
En cuanto a partículas TISO, por no hacer la lección más larga de lo habitual, vamos a ponernos en la situación más desafiante. Cuando estamos fuera de operación normal, se realizaron experimentos con esferas del reactor AVR que tenían entre 10.000 y 17.000 partículas TRISO, poniéndolas a temperaturas entre 1.300 y 2.500 grados centígrados. Y lo que se observó es que las partículas TRISO fallaban a aproximadamente 2.200 grados centígrados. 2.200 grados centígrados. También se miraron otras cosas que pongo al fondo de la presentación, pero esas ya son excesivamente técnicas. Lo importante, estas partículas TRISO, que es donde están alojados los productos de fisión, particularmente los gaseosos, se rompen a temperaturas tan altas como 2.200 grados centígrados. Para que no me tengáis que creer porque yo lo diga, pues aquí os muestro algunos resultados de experimentos que se realizaron. Nos fijamos solo en la gráfica de la izquierda, donde veis la fracción de gas liberado frente a la temperatura. Y cada una de las líneas que veis es uno de los experimentos realizados. Hubo varias series experimentales, yo solo he tomado aquí una muestra. Y os fijáis que a la mitad de la figura aparece una línea discontinua que implica el umbral donde a partir de esa fracción liberada significa que hay una o más de una partícula TRISO fallada. Como veis, todos los experimentos se mantienen por debajo de ese umbral hasta llegar a entre 2100, 100 y algo y 2300, en ese margen. Esto era lo que acabábamos de decir. Que sintetizando, la fracción fallada entre 0 y 1 en función de la temperatura, pues demuestra que a temperaturas hasta superiores, pero hasta 2.200 grados, no existe ninguna partícula fallada. Y fijaos, se marcan otras dos temperaturas. Una, la temperatura de operación normal, que se supone no, se ha calculado que estará en torno a los 1.200, algo más, 1.250 grados centígrados. Y por otra parte, la máxima temperatura en el accidente base de diseño, que son 1.600 grados, redondeando 1.600 grados. Es decir, entre la máxima temperatura en el accidente base de diseño, 1.600, y el fallo de una partícula TRISO y la subsiguiente liberación de gases, existen 600 grados de diferencia. 600 grados de diferencia. Luego volveremos a este tipo de cosas. Vamos a hablar ahora del segundo punto, y es la refrigeración por helio. La refrigeración por helio tiene muchos convenientes, pero algunos inconvenientes. Y los inconvenientes los subrayo o los hago notar en encarnado. Es un gas incondensable. Esto tiene grandes ventajas. Fijaos que una de las mayores desventajas que tenemos en nuestros reactores de agua ligera es cuando se produce el cambio de fase entre agua líquida y agua a vapor, porque inmediatamente que se convierte en agua a vapor pierde en gran medida sus características como refrigerante. Es decir, se vuelve un refrigerante mucho más pobre, y eso hace que la temperatura suba rápido y además a cotas muy altas. En este caso, el helio es incondensable, así que no va a haber cambios de fase. Sin embargo, plantea un reto, y es, oye, una de las ventajas que tenemos en el caso del agua es que cuando escapa del circuito primario a la contención, pasamos de un sistema de alta presión a baja presión y se convierte en vapor de agua, pero tenemos tanta superficie en la contención que una gran fracción de ese vapor de agua que escapa condensa, y al condensar pues no presuriza el sistema. En este caso no es así. Es decir, el helio no es condensable y por lo tanto cualquier molécula de helio que llegara a la contención presurizaría la contención. El helio es inerte químicamente, con lo cual es compatible con todos los materiales que se utilicen en el circuito.
no tiene efecto en los neutrones, apenas se activa y eso significa además que no va a capturar neutrones del sistema de forma indeseable. Pero tiene una propiedad que no es tan favorable y es que tiene alta difusividad. Después del hidrógeno, el elemento químico con mayor difusividad, y eso hace que prácticamente se escape por todo el sistema, y tiene que haber precisamente un sistema de aprovisionamiento de helio para tener en cuenta que estas fugas se van a estar produciendo de forma continua en el sistema. Y además tiene buenas propiedades térmicas comparadas con otros gases, comparado con otros gases. O sea, no se dice buenas propiedades térmicas, sino buenas propiedades térmicas comparado con otros gases. Eliminación pasiva del calor residual. Aquí es donde está el corazón principal de su comportamiento, de su seguridad intrínseca pasiva. Bien, recordad, son reactores en los que tenemos un núcleo anular, pero que fundamentalmente son estructuras de grafito. De tal manera que la energía térmica del núcleo, que estaría situada en la vasija del reactor, se va a trasladar, en caso de no refrigeración, se va a trasladar a las paredes de la vasija. En el caso de no tener ninguna refrigeración, la conducción actuará, porque al ser grafito y el grafito tener una conductividad muy sustancial debido a su cristalografía, la conducción va a contribuir muy sustancialmente, así como la radiación. El sistema, cuando aumenta de temperatura, por la ley de Stefan-Boltzmann, comunica el calor a las estructuras circundantes. Y la convección natural, si es que sigue existiendo helio dentro de la vasija. Ahora, ese calor que se transmite a las paredes de la vasija, lo que ocurre es que se transporta dentro de la cavidad del reactor, que está simbolizada por estas dos paredes en la figura de abajo, hasta la cavidad del reactor, y para ello actúan de forma natural, sin necesidad de mediar absolutamente nada, los mecanismos radiativos de transferencia y la convección natural. La convección natural es un proceso omnipresente. Basta que haya una diferencia de densidades, ¿verdad? Y siempre que hay un sistema más caliente y un sistema más frío, va a haber una diferencia de densidades que va a hacer que cualquier gas o líquido o fluido se mueva y ejerza una función refrigeradora. Esto es esencialmente cómo se disipa el calor. Esta cadena implica cómo se disipa el calor desde el centro del reactor hasta las paredes de la cavidad. Y las paredes de la cavidad, donde ya no existe radiactividad alguna, estas se pueden refrigerar mediante dos circuitos externos sin ninguna dificultad. Se han realizado estudios asumiendo distintos escenarios. Uno, que toda la vasija de presión donde está el reactor estuviera en vacío, es decir, ausencia completa de helio. Que sí que existiera helio a presión, o que existiera, en lugar de helio, nitrógeno a presión, empeorando las capacidades convectivas del gas. Y lo que se ha visto es cómo el calor de decaimiento que se produciría en caso de un accidente se transporta hasta las paredes de la cavidad de forma pasiva completamente. Y lo que estáis viendo es que en aquellos 1600 grados máximo es la máxima temperatura en cualquiera de estos escenarios. O sea, la máxima temperatura en cualquiera de estos escenarios. Lo que cambia es la contribución relativa de los modos de transferencia. Y aquí simplemente os pongo un ejemplo para que veáis pues cómo sube la temperatura en función del tiempo. Aquí ya percibís una diferencia, y es que estamos hablando de un gran LOCA, y estamos diciendo que la mayor temperatura, que no alcanza los 1600 grados en el combustible, sin refrigeración activa, todo de forma pasiva, se alcanza a las más de 20 horas. Y después, es decir, es un proceso, es un transitorio lento.
Bien, vamos a la gran inercia térmica, que está muy relacionado con lo que acabo de comentar de transitorios lentos. Primero, la alta capacidad calorífica. Alta capacidad calórica, primero porque tenemos una gran cantidad de material, tenemos un núcleo muy grande que va a suponer una gran masa, pero además su calor específico, el calor específico del grafito también es significativo. Y recordad que hay poca potencia producida en un gran volumen, con lo cual tenemos baja densidad de potencia. Estas dos propiedades hacen que la inercia química sea alta y inercia térmica. ¿Qué queremos decir con inercia térmica? Que el incremento de temperatura en el tiempo es lento, que se va aumentando la temperatura pero de forma progresiva. Así que cualquier actuación que se pudiera intermediar, tenemos suficiente tiempo para que fuera efectiva. Y además, debido a la conductividad del grafito, tenemos un sistema de elevada conductividad efectiva. Resultados: transitorios lentos, temperaturas máximas por debajo de los 1600 y mayor tiempo para actuar. Y por último, márgenes de temperatura y coeficiente de reactividad. Bueno, los márgenes de temperatura ya los hemos dicho. 600 grados entre la temperatura máxima, incluso sin ninguna actuación en el reactor para refrigerarlo en caso de accidente, hasta la temperatura, 600 grados de diferencia, hasta la temperatura donde se produciría la primera pérdida de integridad de partículas, de integridad de las partículas triso. Y por otro lado, claro, como nosotros en estos sistemas añadimos reactividad según ponemos más bolas o menos bolas, pues el exceso de reactividad lo podemos regular nosotros. Y muy importante, la reactividad varía inversamente con la temperatura. Es decir, si aumenta la temperatura del reactor, disminuye la reactividad, disminuye el número de fisiones según aumenta la temperatura, por dos motivos principales: por la ampliación de la resonancia, por la ampliación de la captura de algunos neutrones por parte del uranio 238 y por la pérdida de densidad del propio grafito, que también hace que su moderación sea peor y por lo cual se producen menos fisiones. Así que cuando nos vamos a hablar de defensa en profundidad, de seguridad nuclear, pues aquí os he relacionado, esto es frecuencia de los accidentes o probabilidad de accidente, y esto es las consecuencias. BDBAs, Beyond Design Basis Accident, DBAs, Design Basis Accident, y lo que os pongo en azul son de todas las características de seguridad de las que os he hablado, donde se sitúa en el nivel 1, el nivel 1 del concepto de defensa en profundidad, en el nivel 2, control y detección, en el nivel 3, accidentes base de diseño, y en el nivel 4, accidentes más allá de la base de diseño. Y os puede llamar la atención que no se considera ninguno en el nivel 5, porque estos diseños se realizan para que no sean necesaria evacuación alguna de la población. Bien, pues vamos a hablar de investigación y desarrollo. Esta parte es muy descriptiva, la tenéis en las transparencias, las dejo ahí y solo voy a enfatizar voy a hacer alguna consideración que me parece que puede ser de cultura general. Primero, las principales líneas de desarrollo en la actualidad. Lo que se está tratando es de integrar todos los sistemas, es decir, de ver cómo funciona el ciclo térmico con el ciclo nuclear propiamente dicho, incluso si hubiera alguna aplicación de cogeneración, cómo se integraría. Todo eso se están haciendo estudios de integración y evaluación del sistema en su conjunto. En asuntos de seguridad, bueno, pues hay algunas dificultades. La primera es no va a ser fácil evaluar estos diseños, primero porque son muy novedosos en cuanto a diseño, pero además es porque la seguridad pasiva, pues hay que encontrar métrica que nos permita evaluar estos sistemas de seguridad pasiva de la misma manera que hemos sido capaces de encontrar una metodología para los reactores actuales. Y, por supuesto, sería de gran ayuda
en el tratamiento de residuos, saber qué hacer con todo el grafito, porque es mucho el grafito que se irradia y queda activado. Si fuéramos capaces de reciclar el grafito para volver a utilizar, esto sería un ahorro en espacio, en volumen de residuo, pues muy significativo. Y finalmente la madre del cordero, reducción de costes. A pesar de que existen estudios que parecen demostrar que estos sistemas serían muy competitivos con los actuales reactores de agua ligera, tendríamos que demostrar que estos sistemas serían incluso competitivos con CCGTs, con ciclos combinados de turbinas de gas, al precio que estuvieran. Y como sabéis, ahí entramos en un dominio incierto, porque vamos a depender ya no solo del coste, digamos, en cada una de las regiones del planeta, sino también de cuánto va a costar cada tonelada de CO2 emitido y todos esos asuntos. Pero estos son los tres temas principales donde se está haciendo más énfasis en el día de hoy. Estos y la demostración de su funcionamiento. Aquí he desglosado en cada una de las partes que se podría decir más técnicas en qué se está haciendo investigación. Lo he distribuido de acuerdo con los últimos años de investigación, 3 últimos años, el número de publicaciones que ha habido en los congresos internacionales que se han celebrado. Y la investigación reciente, simplemente lo que os he puesto ha sido el título de algunos artículos publicados en el año 2018. He cogido el año 2018 para, en fin, antes de la pandemia y demás. Hay un entorno próximo a nosotros, que es el entorno europeo, donde ¿cuál es el espacio de investigación que ocuparía ese entorno europeo? Bueno, por dentro de la plataforma de tecnología nuclear sostenible europea, hay uno de los pilares, el NC2I, Nuclear Cogeneration Industrial Initiative, que se preocupa precisamente de los reactores HTR-VHTR. Así que tenemos un entorno europeo, pero existe un entorno internacional, que es lo que se denomina GIF, Generation Forum, donde participan todos estos países y se hacen sus proyectos de investigación que os he citado en este listado que veis ahí. No voy a entrar en detalle, y simplemente este dibujo, ya que hemos hablado tanto del combustible, este dibujo para que veáis que al combustible alemán o al combustible japonés, que se le está pidiendo dentro de GIF incluso unos límites operacionales mayores. Se le está exigiendo, por ejemplo, que llegue a 1200, no que se quede en 1100 grados de temperatura, sino que llegue a 1250 grados de temperatura, que pueda funcionar con empaquetamientos próximos al 50%, con mayores densidades de potencia, llegar a mayor quemado, es decir, mayores condiciones de operación que las que hemos visto anteriormente. ¿Y los principales desarrollos dónde están ocurriendo? China, como ya os he dicho. No es que no ocurran en otras regiones del globo, como Estados Unidos o incluso Europa. Ahí están. Polonia es muy activa en reactores de alta temperatura. Como sabéis, tiene un gran problema de emisión de gases de efecto invernadero en sus plantas de combustión fósil, pero el país más avanzado al día de hoy es China, donde ya tienen 2 unidades construidas del reactor HTR-PM que hemos descrito brevemente anteriormente, y al principio de este año 2021 se han comenzado los ensayos en calientes de los sistemas. Así que es muy posible que los hayan finalizado, porque son 2 meses aproximadamente lo que se tarda. Estamos en el mes de abril y se iniciaron a mediados de enero. Posiblemente ya estén finalizados. Esto era cómo se iniciaba el proyecto. Aquí simplemente para que veáis que en el sistema HTR-PM el helio entrará al reactor por la parte superior, llegará a la parte inferior caliente, de la parte inferior irá a la zona del intercambiador, y en esta zona del intercambiador se producirá el intercambio con agua, de tal manera que el agua se transformará en vapor de agua y se establecerá un ciclo de Rankine, al igual que nuestros reactores actuales. Pero incluso en estos casos se va a lograr
mayor eficiencia térmica porque, bueno, estas son algunas figuras que ahí las tenéis, porque si os fijáis, las temperaturas de entrada, aquí, las temperaturas de entrada de vapor a turbina no son 280 o 290 grados centígrados, son prácticamente 2 veces más, 600 grados centígrados de entrada a la turbina, lo cual va a suponer unas eficiencias térmicas próximas al 40, 41, 42%. Y con estas figuras, para que tengáis constancia de cuánto ha apostado China por esta tecnología y que ya está pensando en instalar 18 unidades más en Sirawan, pues y a 18 unidades más el scale up, más la construcción de un reactor todavía small porque son 600 megavatios térmicos, pero de aproximadamente 2 veces y media el tamaño de los que comienza a operar este año. Como síntesis, hemos hablado de reactores de alta temperatura, lo cual supone un espectro neutrónico térmico. Tenemos pequeños tamaños, pero la tendencia modular, características muy innovadoras del combustible respecto a los actuales diseños. Ahora mismo estamos ya en una fase de ensayo y demostración, particularmente en China, donde van a empezar a operar seguramente este mismo año. Tenemos seguridad por diseño con un sistema de eliminación del calor residual pasivo, eficiencias térmicas muy elevadas por el ciclo de Brayton, pero también muy elevadas en el caso de ciclo de Rankine, como hemos hablado, con temperaturas de salida del reactor de unos 750 grados centígrados. Posible aplicaciones en cogeneración para distintos productos, distintos calores de proceso. Y ya sabéis, China lidera la construcción de los demostradores. Y con esto os adjunto unas cuantas referencias por si alguno estuvierais entretenidos en echar un vistazo. Y gracias a todos por soportarme.